La renta promedio en los Estados Unidos ha tenido un gran cambio en los últimos años. De hecho, recientemente te hicimos un video de cuánto es el promedio que debes tener y ganar aquí en los Estados Unidos para vivir. Ahora te vamos a mostrar cuánto es la renta promedio que puedes encontrar en la capital de Carolina del Norte. Así que si quieres saber cuáles son esos precios, si eliges este estado para mudarte, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que acompáñenme a saber cuánto pagarías de renta en la actualidad aquí en Raleigh, North Carolina. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos y rentamos nuestra primera casa en el 2015, el pago era de $800 al mes por una casa dúplex de 3 habitaciones y 2 baños. Pero por supuesto, esos precios han variado muchísimo y en la actualidad son totalmente diferentes. De hecho, recientemente en 2 de nuestros últimos videos te hemos explicado, según el reporte de World Population Review, cuánto cuesta vivir en Estados Unidos. Además, también en otro video te dimos las razones de por qué Carolina del Norte es uno de los mejores estados para vivir. Es decir, que ya con esos videos, si los has visto, sabes cuánto es el coste de la renta promedio en Estados Unidos y en Carolina del Norte. Pero hoy te llevaremos a recorrer la capital de Carolina del Norte para que junto a nosotros te enteres en cuánto están las rentas en la actualidad. Visitaremos 3 urbanizaciones para que tengas una idea de cómo están los precios según los diferentes sectores de la ciudad. Así que si quieres saber toda esta información, quédate hasta el final de este video. Comencemos. Miren amigos, ya estamos en el primer complejo de apartamentos y este queda a tan solo 15 minutos del downtown de Raleigh. Lo mejor es que te queda súper cerca uno de los centros comerciales más famosos, que es el Country Valley Mall, así que queda, creo que entre 5 y 7 minutos. Lo mejor son los precios, así que debes quedarte hasta el final para que puedas ver cada uno de los precios de los 3 modelos de apartamentos que te vamos a mostrar. Bien, la verdad es que los apartamentos están súper lindos, muy arreglados, y mira las áreas comunes que van a tener a disponibilidad ustedes, chicos. El área de barbecue o parrillera, como ustedes quieren decir, también tiene una chimenea para disfrutar con los amigos. Y miren, tenemos aquí una especie de minibar para prender la rumbita. Y como se dan cuenta, tiene esta pérgola que ve hacia la piscina. ¿Por qué hacia la piscina? Porque bueno, la fiesta está allá y tú estás preparando los tragos acá de este lado. Así que miren esto, chicos. Y por supuesto, debe contar con gimnasio, lo más seguro. Sí, sí. Y miren la piscina, que van a poder disfrutar en verano. La verdad es que están muy bien, las áreas comunes muy bien bonitas y conservadas. Además es pet friendly, así que los amiguitos que tienen perrito como nosotros van a tener ese punto a favor. Bien chicos, ya estamos aquí, obviamente les vamos a buscar los precios que sé que muchos se están preguntando. Esta urbanización se llama Raleigh y lo mejor es que aquí están los precios. Dice que hay 3 disponibles, por ejemplo, de una habitación y un baño en $1,191. Además, hay otra opción que dice A2 porque van a depender de los pies cuadrados, que es también de una habitación y un baño en $1,394. Y también hay de 2 habitaciones y 2 baños, la opción B1, que están en $1,604. Hay la opción B2, que son de 2 habitaciones y 2 baños, hay 3 disponibles allí y están en $1,650. Más grandes no hay, pero recuerden que vamos a visitar otros como urbanizaciones para poderles decir a ustedes las otras opciones, tal vez de 3 y 4 habitaciones, si los llegamos a encontrar. ¿Sabías que según la página apartamentos.com a noviembre de 2023 el alquiler promedio en Raleigh, North Carolina es de $1,346 al mes? Bien chicos, también tiene aquí su área de mail, o sea, si vas a recibir tu correo, mira, está resguardado. Por supuesto necesitas una llave y adentro están protegidos porque tú sabes cuando llegan los cambios de temperatura, tanto frío como caliente, la cosa se pone interesante. Así que bueno, y miren las oficinas, una belleza que parece una casa colonial. Hay otra cosa que estaba leyendo yo por aquí mientras le buscaba los precios y es que hay opciones, aparte de los tamaños, obviamente unos pies cuadrados más que otros, también vas a tener opción de tener balcón privado o patio privado. Obviamente me imagino que patio privado si tú escoges el de planta baja, pero los demás van a tener balcones, así que hay muchas opciones. O también y hablaban de poder incluir lavadora y secadora. Recuerden que ya esos serían términos más avanzados cuando tú estás haciendo el contrato, si tú quieres agregar algunas cosas, que si piso de madera o pura alfombra, con lavadora o con secadora, porque recuerden que si traen algunos lavadores y secadora tal vez es un poco más costoso. Así que para que tengan en cuenta cuando van a alquilar el apartamento aquí en los Estados Unidos. Y también contamos con un
gimnasio o un centro de fitness. Mira, ahí están todas las máquinas. La verdad es que estos apartamentos están espectaculares y están al lado de la piscina. Así que ya saben, chicos, que tienen esta opción si vienen a alquilar a este lugar. Como gasto adicional o precio adicional, puedes rentar un estacionamiento para tu carro o tus enseres que no te quepan dentro del apartamento. Así que esa opción lo tienen estos apartamentos y muchos también, pero eso ya es decisión tuya si lo quieres hacer. Y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, porque es totalmente gratis, y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Bien, chicos, ahora nos trajimos al downtown de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le encanta vivir en los downtown por la movida. Claro, estamos a una cuadra de la calle donde están las discotecas, donde están los bares, donde están los restaurantes, y esa movida a mucha gente le encanta. Claro, esa facilidad tiene un precio. Me parece que los downtown siempre son la parte más costosa, aunque en la realidad es que Raleigh, la capital de este estado, no es tan costoso comparado con ciudades como Miami, Nueva York o puede ser Los Ángeles. Pero ya le vamos a dar los precios de estos apartamentos que están detrás de mí. Estos apartamentos se llaman 712 Token. Estos apartamentos la verdad, son muy modernos, están nuevecitos. Y vamos a empezar con el tipo estudio. Tiene 583 pies cuadrados y está a un precio de $1,360. Este siguiente, que es de una habitación, un baño, está en $1,542. Y si vamos ahora a uno más grande, que son 780 pies cuadrados, también tiene una habitación y un baño, está en $1,588. ¿Okay? La verdad, para vivir en el downtown no está tan costoso, chicos. ¿Qué opinan? Espero leer acá todos sus comentarios si este apartamento para vivir en un downtown están muy caros o están más económicos. Y si quieren saber cuánto cuesta el de 2 habitaciones ahí, en esa belleza de edificio que está aquí a maybe 2 minutos caminando para irte a las discotecas, déjame decirte que el de 2 habitaciones que tiene 1,300 pies cuadrados los puedes conseguir desde 2,359. Obviamente, como ya les dijo Aquile, eso va a tener un costo el vivir tan cerca de la fiesta, de la rumba, de tal vez no usar el carro, así que les gustaría vivir en el downtown así cerquita de todo, o les gustaría una zona más alejada, que tal vez esa sería la siguiente urbanización que vamos a ver. Y si quieren la información más cercana, pueden comunicarse a este número y ahí está la página web, es 712toker.com. Miren, una cosa particular que tienen estos apartamentos es que algunos tienen una especie de balcón afuera y salida, como que fueran unos townhouse, pero en sí son unos apartamentos. Pero tienes esta opción si tienes el más costoso. Y la verdad, me parece bastante bien el tener una salida independiente para tu apartamento. ¿Tú qué opinas? ¿Alquilarías uno de estos? Y si te preguntabas cuáles son los requisitos que debes presentar al momento de rentar, te cuento. Deberías ganar al menos 3 veces el monto de alquiler. Te pedirán tu licencia o el pasaporte y verificación de empleo. Te realizarán una verificación de crédito. Lo más probable es que te realicen una verificación de antecedentes penales. Te pedirán un historial de residencia en rentas anteriores o referencias bancarias o tal vez referencias personales. El depósito de seguridad generalmente equivale a un mes de alquiler, pero si cuentas con un buen crédito, a veces puede ser hasta menos. Es importante tener en cuenta que estos son requisitos generales y que pueden variar. Bien, chicos, si se alejan un poquito del downtown, exactamente entre 10 y 12 minutos, encuentran unos apartamentos recién hechos a estrenar literalmente y se llaman 99 Raleigh. Lo mejor es que caminando entre 3 y 5 minutos está un shopping center que se llama Plaza Latina y está un supermercado que se llama International Food, que ahí vas a encontrar todo lo que buscas. También hay restaurantes, lavandería, hay muchas cosas. Ahora vamos a decirles cuáles son los precios que puedes encontrar en esta nueva urbanización. Y en las zonas comunes, por supuesto, tienen una parrillita con su mesoncito. Para acá tenemos un área como para reuniones y tiene un fireplace. También tiene su sala de convenciones y reuniones. Y no podía faltar la piscina, que está por acá, que la verdad que se ve muy buena, muy bonita, súper elegante. La verdad que el apartamento tiene un diseño muy nuevo, bastante bonito.
por supuesto, cuenta con todas esas amenidades que vas a poder obtener cuando vengas a vivir aquí. Sí, porque hasta gimnasio, ya por allá lo vi. Bien, chicos, en esta urbanización van a encontrar apartamentos de 1 y 3 habitaciones. Y de una habitación van a encontrar desde 1.135 hasta los de 3 habitaciones que pueden llegar a costar 2.205. Ahora, si quieres saber el precio del medio, ya te lo voy a decir. Y el de 2 habitaciones cuesta 1.975. Así que ya saben, si quieren vivir en esta área, pueden llegar a encontrar apartamentos de 1 a 3 habitaciones. Y si eres amante de los perritos, pues déjame decirte que en esta tercera urbanización también son pet friendly. Como pueden ver, tienen un parquecito allí para que tú puedas disfrutar de un paseo con tu perrito. Bien, chicos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta nueva información de cuánto es la renta promedio aquí en Raleigh, North Carolina. Recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, porque es totalmente gratis. Y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.